Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos mientras se terminan de unir los demás participantes para dar inicio al webinar que tenemos preparado para el día de hoy. Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a nuestro webinar respecto de aspectos legales y tributarios más relevantes para hacer negocios en Colombia. Mi nombre es Lina María Peñalosa Carvajal, soy abogada de la Universidad Javeriana y llevo trabajando temas de inversión extranjera en Colombia desde el año 2010. Así es que vamos a tener un espacio en el que voy a ir contándoles un poco los temas que tenemos para hoy, algunos tips, algunas recomendaciones desde nuestra experiencia y al final de la sesión vamos a abrir un espacio para preguntas que pueden hacer a través de la casilla que ven en la parte de abajo de sus pantallas que se llama preguntas y respuestas o a través del chat que tienen también habilitado. Sin más preámbulos, demos inicio entonces a nuestro webinar el día de hoy. Hoy vamos a tocar algunos aspectos generales de hacer negocios
Desde Chile hacia Colombia, algunos aspectos relevantes en términos contractuales y tributarios. También vamos a revisar aspectos ya al momento de instalarse en Colombia, algunos temas corporativos, laborales y algunas recomendaciones tributarias. Entonces, empecemos. Colombia es un país muy extenso, a diferencia de Chile, tenemos un amplio territorio. En sus pantallas ven los principales puertos marítimos en los que vemos que el principal sobre el Pacífico es Buenaventura, que ustedes lo pueden ver en la parte inferior del mapa de Colombia con un punto azul. Es nuestro principal puerto sobre el Pacífico, y los puntitos rojos que ven en la parte de arriba, que son los puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Colombia, obviamente, como ustedes saben, tiene una posición geográfica maravillosa, tiene salida a los dos océanos, entonces nos pone como geográficamente como un muy buen hub para abordar Centroamérica y la parte norte del continente, y también nos dejan una parte bien central para seguir haciendo negocios con los países del sur. Tenemos en pantalla las principales 4 ciudades que están en Colombia, siendo Bogotá la capital. Representa el 22% del Producto Interno Nacional, siendo Medellín la segunda capital en relevancia, y terminando con Barranquilla y Cali. Cali, como lo ven o como lo mencionamos ahí en la diapositiva, es la principal capital del país, que está más cerca a Buenaventura sobre el Pacífico. Mientras que Barranquilla es la siguiente capital, que está sobre el Atlántico. De hecho, Barranquilla es la capital del departamento de Atlántico, y en Barranquilla tenemos puerto marítimo multipropósito. En Medellín se desarrolla mucha industria desde el punto de vista textil, también los grandes retails como El Éxito están ubicados en esa ciudad. Y Bogotá, pues por ser la capital, están todos los centros de gobierno acá. También tenemos varias de las entidades financieras más relevantes con sede en Bogotá. El último censo que se desarrolló en Colombia fue en el año 2018, y los resultados de ese censo nos mostraron que Colombia está alrededor de una población de 45 millones y medio de habitantes. Eso ya les permite a ustedes dimensionar las diferencias en tamaños de mercados versus Chile, por ejemplo. Aquí un poco los principales, como les mostraba, los principales puertos marítimos, todos tienen llegada a los puertos de Chile, y desde el punto de vista aéreo también tenemos llegada directa y tenemos conexiones desde Bogotá y, no conexiones, tenemos vuelos directos desde Bogotá, desde Medellín y desde Cali a Santiago. En la actualidad Colombia ha venido en un proceso más o menos en los últimos 15, 20 años, en un proceso de apertura. Tenemos suscritos TLCs que están además vigentes. Obviamente tenemos TLC vigente con Chile, pero también tenemos TLC relevantes como con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá. Tenemos además, hacemos parte de la Alianza Pacífico, que es una importante unión de países para poder penetrar precisamente a estos grandes del Pacífico. Una de las últimas adiciones a la Alianza Pacífico fue Taiwán. Entonces, como pueden ver en pantalla, cada una de estas banderitas representa los TLCs vigentes que existe o que han suscrito Colombia. TLCs que, como les digo, están vigentes, operativos y que son de utilidad al momento de empezar a planear ese abordaje de Colombia como hub o como la necesidad de instalarse dentro del territorio colombiano. Bueno, aquí está Reino Unido, y en este momento están todavía algunos TLCs en negociación. En Alianza Pacífico, lo que les mencionaba, hay algunos países que están haciendo todo el proceso para adherirse a Alianza Pacífico, pero como les comentaba, nuestra última adhesión ahí fue Taiwán,
y siguen en proceso Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Ahora vamos a empezar un poco más a hablar de cómo puede hacer una sociedad extranjera estando en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en España, para prestar servicios hacia Colombia, entonces, o desarrollar negocios en Colombia. Lo puede hacer esa sociedad extranjera, lo puede hacer sin presencia en Colombia, de una manera temporal o de una manera permanente en el territorio colombiano. Sin presencia en Colombia implica, podemos tener presencia de servicios que no dependan o que no requieran el desplazamiento o el envío de personal, que es lo que nosotros denominamos servicios transfronterizos, o puede que la prestación de ese servicio desde el país de origen implique el desplazamiento de personal para la prestación propiamente como tal del servicio. Más adelante, cuando hablemos de aspectos tributarios, bajo esta modalidad les voy a hacer algunos comentarios relevantes y algunos tips a tener en cuenta. Y ya una sociedad extranjera que necesite tener una presencia permanente en el territorio colombiano, lo puede hacer a través de la incorporación de una sociedad, es decir, tener acciones en una compañía colombiana, constituir una sucursal de sociedad extranjera, y a través de alianzas corporativas, tales como las uniones temporales o los consorcios. Colombia particularmente en este sentido tiene una regulación específica con relación a las uniones temporales o a los consorcios que se asemejan mucho a lo que conocemos comúnmente como un joint venture. Sin embargo, estas dos figuras son extraídas o son propias de la regulación de contratación con el Estado, en las cuales nos permiten que dos compañías se unan para desarrollar proyectos en conjunto. La vocación de este tipo de alianzas corporativas es una vocación no permanente, sino temporal, específica para el desarrollo de un negocio puntual. Vamos entonces a entrar en materia de cómo lo podemos hacer desde Chile y algunas recomendaciones como muy prácticas. Como les comentaba hace un momento, podemos exportar servicios desde Chile o desde cualquier otro país del mundo. Este tipo o esta clasificación de exportación de servicios es una clasificación estandarizada a nivel mundial. Entonces podemos estar en presencia del suministro de servicios transfronterizos en el que precisamente se prestan servicios desde un estado a otro en el que no hay movimiento físico de personas. Podemos tener el caso también de consumo en el extranjero. Esto implica, por ejemplo, que yo me viaje al otro territorio y consuma ciertos servicios en el otro territorio. La incorporación de presencias físicas a través de un establecimiento en el otro estado o, como lo mencionábamos hace un momento, movimiento de personas. Consiste en el desplazamiento de personas de un estado al otro estado para prestar el servicio. Puede ser una persona, un médico, un contador, un abogado, o hemos visto también mucho los casos en que necesitamos prestar servicios de ingeniería o de evaluaciones o de diseños y necesitamos desplazar personas para que tomen muestras, hagan levantamiento de información y esas personas permanezcan un tiempo en el otro país para poder efectivamente prestar el servicio. Desde Chile es importante que se revise si el servicio que efectivamente se va a prestar al otro país clasifica como exportación de servicios. Esto se hace, eso ustedes lo tienen que revisar a la luz de la normativa expedida por el Servicio Nacional de Aduanas. Si el servicio y computa unos requisitos esenciales, y es que efectivamente el servicio sea realizado en Chile, y se ha prestado a personas que no tengan domicilio en Chile y que se ha utilizado o consumido en su totalidad en el exterior. Adicionalmente, piden que se identifique en ese listado de servicios de exportación que tiene el servicio de aduanas, este va identificado con un código y
deben ustedes preparar desde Chile con su agencia de aduanas el DUS correspondiente para que asimismo ustedes puedan emitir la correspondiente factura de exportación de servicios hacia Colombia. Esta exportación de servicios es importante ya que no solo tiene efectos para la exención de IVA desde el punto de vista desde Chile, sino que también para alguna recuperación de créditos fiscales practicados o impuestos practicados en el exterior lo puedan ustedes tener en cuenta o lo puedan tomar como un crédito fiscal. Hemos estado en presencia de algunas objeciones por parte del Servicio de Impuestos Interno en Chile a servicios de ingeniería o a servicios de consultoría en los cuales el prestador de servicio desde Chile emitió una factura tradicional como si fuera local y el Servicio de Impuestos Internos objetó el descuento de esos créditos o de esos tributos pagados en el exterior debido a que esos servicios no se facturaron a través de una factura de exportación. Entonces, estos elementos que les estoy mencionando no son solo relevantes para no facturar con IVA las facturas, o el servicio, perdón, sino también para que lo tengan en cuenta en términos de renta. Ahora me digan, Lina, pero es que nuestro servicio normalmente no está grabado con IVA en Chile, entonces por eso nosotros no manejamos factura de exportación. Sin embargo, es necesario que revisen y que puedan incorporar su factura electrónica de exportación. Vamos a hablar de algunos aspectos contractuales bastante interesantes en Colombia que se apartan un poco de lo que puede pasar en otros países. Colombia es un país que busca a través de los contratos o a través de los acuerdos incorporar figuras que le permitan garantizar el cumplimiento de los contratos. Y me van a decir, obvio, pues para eso están los contratos. Sin embargo, en Colombia se tomó una figura de la contratación con el Estado y es la incorporación de pólizas de seguro, más que boletas de garantía ante un banco. Entonces, la normativa de contratación con el Estado establece que sí o sí todos los contratos con el Estado deben ir garantizados en su cumplimiento, en la calidad de la obra o del servicio, en salarios y prestaciones sociales, en el correcto manejo del anticipo a través de pólizas de seguros expedidas por una aseguradora reconocida y avalada por la Superintendencia Financiera en Colombia. Esta normativa de contratación con el Estado, los particulares empezaron a identificar que son bastante eficientes para precisamente garantizar los contratos. Entonces se incorporó y es supremamente común y la costumbre mercantil así lo establece ya, que se pidan al interior de estos contratos o de las mismas órdenes de servicio o simplemente órdenes de compra, la constitución de este tipo de pólizas. Entonces ustedes imagínense que van a prestar un servicio desde Chile, cierran un negocio con una compañía medianamente grande y es probable que se encuentren en la necesidad de constituir estas pólizas de seguro, lo cual no es un elemento menor al momento de hacer negocios en Colombia, toda vez que estas pólizas de seguros pues las deben constituir ante aseguradoras colombianas y la aseguradora colombiana lo primero que nos va a pedir y nos va a revisar es precisamente la capacidad financiera o el respaldo financiero que puede llegar a tener ese contratista en Colombia. Y al ser una compañía extranjera que muy probablemente no tiene bienes en Colombia, no tiene un respaldo en Colombia, pues la obtención de este tipo de pólizas a veces tiende a ser complicado. Les recomendamos en algunos casos tratar de negociar con su contratante, al establecer estas garantías vía garantías bancarias, tratar de extender alguna póliza de seguros que ustedes tengan ya en Chile o en su casa matriz con objeto que alcance a garantizar este contrato en Colombia. Sin embargo, no, como les decía, no es un tema menor. Y es importante tenerlo en el radar al momento de celebrar contratos o acuerdos de servicios con Colombia. Entonces, imaginémonos que tenemos nuestro contrato, nuestra orden de servicio, puede o no, la más probable es que sí, tener la constitución de estas pólizas de seguros que les comento.
Viene la prestación del servicio, que puede ser con o sin desplazamiento de personal, como lo hablamos al final, y la compañía colombiana va a recibir una factura de exportación exenta de IVA y con ello viene el pago de los servicios. Con el pago de los servicios vamos a mirar algunos aspectos tributarios relevantes. Entonces, prestamos el servicio y llega esa factura y aunque venga exenta de origen, Colombia tiene una normatividad bastante específica en términos de IVA, en la medida que establece que la compra o la adquisición de servicios en el exterior también se encuentran gravados, a menos que esos servicios en el territorio nacional comprados o adquiridos en el mercado local se encuentren exentos o excluidos. Y también esa factura, al momento de su pago, estará sujeta a retención en la fuente por el impuesto de renta. Entonces vamos a mirar en la misma gráfica o en el mismo diagrama que veníamos manejando. Prestamos el servicio desde el exterior, la factura viene exenta de IVA. Sin embargo, dependiendo del tipo de servicio, ese servicio puede estar grabado en Colombia, puede estar grabado además con una tarifa del 19%, que es nuestra tarifa general de IVA. Y lo importante es que su contraparte colombiana le dé el correcto manejo a ese IVA. Si bien es cierto, la norma habla que debe estar el servicio grabado y que por ende debería haber un descuento de ese impuesto, el correcto manejo es que el comprador del servicio lo trate como un IVA teórico, él lo pague a la administración, pero al haberlo pagado él directamente, lo utilice como descontable él y no le practique retención en la fuente del pago que va a hacer para el exterior. ¿Esto para qué? Para garantizar un efecto neutro del IVA, es decir, si el contratante colombiano lo paga y él mismo lo descuenta, pues el efecto es neutro, pero también evita practicar esa retención en la fuente que para el caso de una compañía en el exterior sería un impuesto que no podría utilizar de ninguna manera porque es un impuesto indirecto que no permite descuento en el país de origen. Entonces es importante también mencionar esto y es importante que ustedes lo conozcan porque al momento de cerrar las negociaciones es importante no que el cliente colombiano lo asuma directamente a él, sino que le dé el tratamiento de IVA teórico para el colombiano tampoco generarle un mayor valor del costo del servicio. Listo. Entonces, como lo mencionaba, ahora vamos a hablar un poco de los aspectos relacionados a esa retención en la fuente a título de renta que nos van a practicar. Entonces, lo mismo, tenemos la prestación de servicio, llega la factura de exportación y la compañía colombiana al momento de pagar al exterior debe practicar una retención en la fuente por servicios y en Colombia la tarifa de retención normal o general es del 20%. La norma colombiana trae un listado ejemplarizante de cuáles son los servicios que estarían sujetos a esa tarifa. Estoy hablando por ahora de la norma general, después me ocuparé del convenio para evitar la doble tributación. Entonces, si nuestros servicios son honorarios, si es explotación de software, si son servicios personales o regalías, o pagos por know-how, de asistencia técnica o servicios técnicos. En Colombia la regla general es que estos pagos al exterior estén sujetos a una retención del 20%. Sin embargo, si hacemos prestación de servicios desde Chile a Colombia, existe convenio para evitar la doble tributación y este tipo de servicios están contemplados en el artículo de regalías, sujetos a una retención en la fuente del 10% máxima, en la cual esas regalías o esa retención en la fuente va a ser crédito fiscal en Chile y esto se acredita a través de un certificado de situación fiscal. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, en este caso del certificado de situación fiscal, la compañía colombiana va a acreditar cuánto es el monto de impuestos practicado. La administración de impuestos va a avalar ese monto a través de un certificado, pero hemos encontrado casos en los que el Servicio de Impuestos Internos, como les comentaba, han objetado esta utilización del crédito fiscal
por cuanto la factura que se envió a Colombia en su momento no era una factura de exportación de servicios. Entonces esto hace referencia a una circular o una resolución emitida por el Servicio de Impuestos Internos a partir del año 2017. Entonces es importante que ustedes lo tengan en el radar para evitar algún inconveniente al momento de tomar el crédito fiscal. En Colombia, los servicios de cloud computing o los servicios de nube, como software as a service, infraestructura as a service, almacenamiento en la nube, son considerados servicios de cloud computing, los cuales si no existe la actividad personal, están exentos de ser sujetos a retención en la fuente en la medida que se consideran ingresos de fuente extranjera. Y como les comentaba, pues los servicios técnicos para Chile tienen una retención del 10%. Ahora, frente al escenario de una prestación de servicios con desplazamiento de personal, es importante tener cuidado para no configurar lo que la normativa, no solo colombiana, sino a nivel tributario en muchos países se conoce como un establecimiento permanente. El establecimiento permanente se puede dar de diferentes formas o bajo diferentes presupuestos, ya los vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que quiero levantar la alerta es si se constituye un establecimiento permanente, ese establecimiento permanente en Colombia será contribuyente y deberá presentar declaración de renta sobre sus ingresos de fuente nacional. Entonces es importante que lo tengan en cuenta al momento de prestar servicios desde Chile o hacer ciertas actividades desde Chile sin que hayan incorporado una sociedad en Colombia como tal, porque podría dar origen a un establecimiento permanente. No sé si en este momento tengan alguna pregunta de este tema para poder pasar ya al tema de cómo hacer negocios instalándose, incorporando un vínculo o una sociedad o una entidad en Colombia. Voy a abrir el espacio para, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer a través del chat o de la casillita de preguntas y respuestas que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, creo que no tenemos preguntas por este lado, entonces avancemos. Vamos a mirar algunos aspectos corporativos. Estos temas son muy amplios. Hemos tratado de traer como los aspectos más puntuales y las recomendaciones, lo mismo con los temas tributarios. Como lo habíamos conversado hace un instante, un inversionista extranjero puede decidir incorporar un vehículo o una entidad en Colombia y lo puede hacer de dos maneras, a través de la participación en una sociedad o incorporando una sucursal de sociedad extranjera o un establecimiento permanente en Colombia. La participación en una sociedad, Colombia tiene diferentes tipos societarios. Tenemos tipos societarios que respondan a la naturaleza de la persona natural como tal, o al igual que Chile, tenemos sociedades netamente de capital. En sus pantallas ven las tres principales que más se utilizan en Colombia. Y vamos a pasar a ver como características específicas de cada una de ellas y ya les voy a contar cuál es como la que más se utiliza en Colombia. La sociedad de responsabilidad limitada nos exige tener mínimo 2 socios, personas naturales, hasta 25 socios. La organización o los órganos sociales están compuestos por la asamblea de socios y puede tener además una junta de socios. La responsabilidad, y uno dice, bueno, el nombre es que es una sociedad de responsabilidad limitada. Y la respuesta es, como diríamos los abogados, depende.
sí es limitada, pero hasta los aportes sociales que tengan estos socios en la compañía, pero pueden alcanzar el patrimonio de estos socios obligaciones de tipo laborales o obligaciones de tipo fiscales que adquiera la sociedad. Entonces, ahí deja de ser tan efectivamente limitada la responsabilidad porque puede alcanzar el patrimonio de sus socios. Su constitución es a través de escritura pública eh, y pues obviamente toda reforma estatutaria también implica la constitución de una escritura pública ante notario. Entonces esto implica tiempos, costos. mmm, para el tema de las sociedades anónimas, en Colombia la norma nos establece que mínimo debe estar compuesta por 5 personas, pueden ser naturales o jurídicas. Debe estar conformada o sus órganos sociales están conformados por la Asamblea General de Accionistas, que es el máximo órgano social, pero también nos obliga a tener una junta directiva o como la conocen en Chile, directorio. Entonces, esto implica que debe tener una estructura mucho más rígida y mucho más establecida que la última sociedad que vamos a ver, que es la sociedad por acciones simplificada. La responsabilidad de los socios en la sociedad anónima va hasta el monto de sus aportes de capital, se constituye también a través de escritura pública y aquí viene una característica bien importante de las sociedades anónimas. El monto del capital debe ser pagado el 50% al momento de la constitución y incorpora además una figura bien interesante desde el momento de su constitución y es la incorporación de un revisor fiscal. Y es una figura que es muy extraña para cualquier persona del extranjero porque solo existe acá en Colombia. El revisor fiscal debe ser un contador titulado, puede ser una firma de contadores que designe un contador de su staff o puede ser un contador persona natural, pero esta figura da fe pública de los estados financieros, revisa y avala y firma los impuestos, verifica que todas las decisiones y las ejecuciones de la sociedad estén ajustadas a derecho, a la norma colombiana, y que también todas las instrucciones impartidas tanto por la Asamblea General de Accionistas como para la Junta Directiva efectivamente se cumplan. Entonces, esta figura del revisor fiscal es como un auditor externo, pero no es tan externo porque realmente está nombrado dentro de la compañía, es independiente de la administración de la compañía. Yo lo veo como un híbrido entre un controller y un auditor de cuentas externo, pero realmente él es el que dictamina los estados financieros. Entonces es una figura bien sui generis que tiene la normativa colombiana. Y que para las sociedades anónimas es obligatorio tenerlo o incorporarlo desde el momento cero de la sociedad. Para el caso de las sociedades por acciones simplificadas, como su nombre lo dice, es una sociedad de acciones, tiene una ventaja y en términos de inversión extranjera es muy preponderante y es que se puede constituir con un mínimo de accionista, uno. Ese único accionista puede ser persona natural, puede ser persona jurídica, puede ser persona extranjera 100%, o sea, no hay la necesidad de tener un accionista colombiano o un accionista residente como si pasa en otros países. Al ser una sociedad tan flexible o la norma permite que sea flexible, en estatutos sociales se puede decidir que esta compañía tenga o no tenga directorio o junta directiva. También la responsabilidad de los accionistas va hasta el monto de su capital. A diferencia de las otras dos, la constitución se hace a través de documento privado y toda reforma estatutaria se hace a través de documento privado, a menos que en la toma de decisiones se esté decidiendo, valga la redundancia, sobre un bien inmueble o un bien sujeto a registro, como por ejemplo podría ser un vehículo, una casa, un inmueble. Ahí sí se debe elevar a escritura pública. Nos da además un plazo para pagar el capital hasta dentro de 2 años. Y como les decía, en términos de flexibilidad, en términos de rapidez, en términos de costos, pues es la más relevante
en este momento en la dinámica contractual y corporativa colombiana. Es una sociedad relativamente joven porque su normativa surgió a partir del año 2008, pero casi todas las compañías hoy en día como están adoptando esta figura societaria. Yo puedo migrar de cualquiera de estos tipos a cualquier otro. Es decir, yo puedo constituirme como una sociedad limitada y migrar a una anónima o transformarme en una sociedad por acciones simplificada o viceversa. Lo que no puedo es de una sociedad, de alguna de estas tres, transformarme en una sucursal de sociedad extranjera o en un establecimiento permanente y ya vamos a ver unas características propias como tal de las sucursales de sociedad extranjera. El proceso de constitución en Colombia básicamente es el siguiente, es el documento de constitución, sea escritura pública o el documento privado, se realiza la inscripción en el registro mercantil, posteriormente se hace la inscripción en el registro único tributario ante la DIAN, que es la Administración de Impuestos Colombianas, se debe realizar la apertura de la cuenta bancaria en un banco, posteriormente se obtiene la resolución de facturación y la facturación en Colombia ya es una facturación electrónica como existe en otros países como en Chile. ¿Por qué lo pongo como un asterisco? Porque la facturación electrónica en Colombia ya lleva más o menos 1 año y medio incorporada desde el negocio más pequeño hasta la compañía más grande tienen la obligación de facturar electrónicamente. Lo pueden hacer a través del portal gratuito de la DIAN o lo pueden hacer a través de una compañía que ofrezca sus servicios de facturador electrónico habilitado por la DIAN. Vamos entonces ahora a hablar un poco de la sucursal de sociedad extranjera y terminando esta parte voy a leer una pregunta que tenemos. El proceso de ¿qué es la sucursal de sociedad extranjera a diferencia de los anteriores tipos en los que una compañía o una persona natural decide tener acciones en esa otra compañía? En este caso, la sucursal de sociedad extranjera es la misma empresa que esté ubicada, por ejemplo, o en Canadá, o en España, o en Chile, o en Argentina, o en Brasil, decide extender su operación a Colombia, siendo la misma persona jurídica, incorpora una sociedad, una sucursal en Colombia, entonces son el mismo ente jurídico, es decir, son la misma personería jurídica, la misma respaldo financiero que existe en la casa matriz, es la misma colombiana. Sin embargo, lo que se hace es que se determinan ciertas características o cierto objeto social y cierto tipo de capital que se va a tener en Colombia, pero al ser la misma, por las deudas que adquiera esa sucursal de sociedad extranjera en Colombia pueden llegar a repercutir en la compañía del exterior, en la casa matriz. Ahora, sí, muchas veces el desarrollo de negocios que se quieren hacer en Colombia necesita precisamente eso, que yo pueda traer toda la experiencia de la casa matriz, todo el respaldo financiero, todo el respaldo técnico, todo el respaldo administrativo. Entonces, es ideal este tipo de figuras. Por ejemplo, si yo quiero ganarme el contrato para la construcción de la línea 3 del metro en Bogotá, pues obviamente debo traer todo este tipo de bagaje que es relevante y que no lo voy a tener en el caso que escoja incorporar una sociedad nueva que parte de cero en el mercado colombiano. Entonces, el proceso de constitución de la sucursal de sociedad extranjera tiene unas pequeñas variaciones respecto de la sociedad, y es que el directorio, la junta directiva de la casa matriz decide la incorporación en Colombia. Esta acta debe ser elevada a esa escritura pública debe venir apostillada a Colombia y aquí se eleva esa escritura pública nuevamente a escritura pública y ahí ya se empalma con el proceso anterior que conversamos, se inscribe ante el registro mercantil, se inscribe ante la Administración de Impuestos de Aduanas Nacionales DIAN, se obtiene la cuenta bancaria que
además no es un elemento menor en la medida que, si bien es cierto, Colombia se ha ido abriendo a la posibilidad de tener inversionistas extranjeros en los últimos 12, 13 años, hay bancos que todavía sus procesos de apertura de cuentas no son tan expeditos. Entonces hemos estado en presencia de bancos que se demoran casi 3 meses en abrir una cuenta a una compañía nueva, o procesos en bancos que hemos logrado obtener cuentas entre 1 o 2 semanas. Entonces, este es un elemento que cierra el círculo de la constitución, ya sea de una sociedad o una sucursal de sociedad extranjera, porque sin el certificado de que tienen una cuenta habilitada en un banco, no pueden activar el siguiente paso, que es obtener la resolución de facturación, y sin resolución de facturación, pues no pueden facturar electrónicamente. Entonces, por eso lo traemos. Si bien es cierto, la sociedad ya existe, ya vio la vida jurídica colombiana, ya tiene número de identificación tributaria, no puede expedir facturas, y nosotros creemos que una sociedad solo está lista para salir a la vida comercial con la posibilidad de expedir facturas, vender sus servicios, vender sus productos. ¿Cuáles son algunas responsabilidades que tienen las sucursales y las sociedades en Colombia? Deben llevar contabilidad, deben expedir facturas. O sea, en Colombia no hay un tipo societario que sea que estas expiden boleta o cuentas de cobro y estas sí facturas. No, todas deben expedir facturas. Anualmente deben renovar su matrícula mercantil, que es su reinscripción en ese registro mercantil, y dependiendo del tamaño de sus ingresos y de sus actividades, eventualmente deberá reportar su situación financiera a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, antes de entrar a los aspectos impositivos, voy a leer una pregunta que tenemos acá. Lina, somos una empresa canadiense, y en el caso de firmar un contrato de prestación de servicios en Colombia, lo haríamos sin presencia local, es decir, estaríamos hablando de unos servicios transfronterizos. Por favor, mencionar si hay algún mínimo en el monto del contrato para pagar IVA. También explicar si el servicio de asistencia técnica incluye enviar por una semana un capacitador a dictar un curso en Colombia. Se debe hacer algo especial para ello. No hay, cuando ustedes envíen esa factura desde Canadá, esa factura en Canadá muy probablemente no va a estar grabada con IVA. En Colombia, si el servicio vale 20 pesos y es un servicio grabado, se debe facturar el IVA sobre los 20 pesos. En este caso, ustedes enviarán su factura desde Canadá, y la compañía colombiana practicará el IVA teórico sobre el valor de la factura. O sea, no hay un mínimo, no hay que yo les diga, si supera los $10, sí, no, es el valor flat de la factura, sobre ese se debe practicar el IVA. Y efectivamente, la asistencia técnica en Colombia está definida como la prestación de servicios técnicos en los cuales, haya una transferencia de conocimiento. La transferencia del conocimiento no necesariamente implica que la persona tenga que venir acá a Colombia y hacer una capacitación presencial con sillas y con breakfast y con cosas así, porque de hecho hoy en día estamos en presencia o estamos en una realidad en la que yo puedo capacitar sin necesidad de mover físicamente. Entonces, ¿qué me va a determinar que sea efectivamente un servicio de asistencia técnica? Que haya transferencia de conocimiento asociado al servicio que estoy prestando. Entonces, por ejemplo, si estoy vendiendo un servicio de mantenimiento, para que haya capacitación o traspaso de conocimiento, efectivamente tengo que enseñarle al otro cómo hacer ese mantenimiento o qué debe hacer para tener un mantenimiento preventivo. En ese caso, hay que revisar si efectivamente hay transferencia de conocimiento para poder estar en presencia de una asistencia técnica.
Tenemos otra pregunta que habla sobre, ¿podría también hablar si en Colombia existen acuerdos de gobierno a gobierno y cómo funcionan? Ejemplo, reducción de pago de impuestos, facilitar algunos procesos burocráticos que existen en otras modalidades. Ok, vamos a hablar ahorita un poquito de los convenios para evitar la doble tributación y a ver si con eso contestó tu pregunta. Listo. Entonces, efectivamente, Colombia ha suscrito convenios para evitar la doble tributación, que además básicamente se rigen por, buscan que uno de los dos, que los dos estados que contratan o que suscriben este convenio, uno respecto del otro ceda su potestad tributaria y el otro reconoce esos impuestos pagados en el otro estado. Entonces, hoy en día, Colombia tiene vigentes, operativos, reconocidos por el Servicio de Impuestos Internos, existe normativa y además amplia doctrina al respecto, funcionan, yo doy fe de que funcionan y de que están activos convenios para evitar la doble tributación con España, con Chile, con Canadá, con Suiza, con México, Corea, India, República Checa, Portugal. Voy a dejar ahorita de lado la comunidad andina que tienen ahí en su esquina y les voy a hacer la precisión. Está vigente también y en aplicación convenio con el Reino Unido y hace poco entró en vigencia el convenio con Francia. Los que he mencionado hasta ahora siguen el modelo OCDE, la mayoría de los convenios, y son convenios que nos permiten analizar el tipo de servicio o el tipo de renta o el tipo de ingreso y van a tener algunos tratamientos específicos. Colombia cede su posición, su potestad tributaria y se graban solo en el otro país o viceversa, dependiendo de ciertas características. Colombia es quien practica el impuesto, certifica ese impuesto y el contribuyente en el otro país toma ese impuesto y lo puede utilizar como crédito fiscal. Entonces eso es importante que lo tengan en la visual. Les dije que iba a dejar en paréntesis y en una esquinita así lejano la comunidad andina. Colombia, en términos de comunidad andina, Venezuela hace muchos años se retiró de la comunidad andina. Hoy en día la comunidad andina está integrada por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Y a diferencia de lo que existe en otros países, la comunidad andina tiene una decisión que regula la tributación entre estas cuatro naciones. A diferencia de los convenios OCDE o de la línea convenio OCDE que tenemos por el otro lado con estos convenios que son binacionales, la comunidad andina normalmente lo que dice es que si el ingreso o el dividendo o la renta debe tributar en cabeza, voy a hacer un ejemplo, de Colombia, en el otro país, sea Ecuador, sea Perú, sea Bolivia, debe trabajarse como una renta exonerada. Y eso tiene para las complejidades propias de la depuración de ese ingreso, no me permite que el otro país tome los costos y los gastos asociados a esa renta exonerada. Entonces, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en términos de convenios modelo OCDE, que como les digo, sirven como crédito fiscal el impuesto pagado en el otro país, en este caso, bajo la figura de la decisión de la comunidad andina, no se puede utilizar el crédito fiscal, o sea, el impuesto pagado en el exterior no lo puedo utilizar y tiene esas particularidades. Pero los demás países, como les cuento, y los demás convenios que hemos hablado, tienen un alcance sobre el impuesto sobre la renta, tienen alcance sobre impuestos al patrimonio, que Colombia tiene impuestos sobre el patrimonio, no tienen alcance sobre el impuesto sobre las ventas o IVA, porque el IVA, como les mencioné, es un impuesto indirecto, pero son bastante eficientes y funcionan y son de aplicación tanto para la administración tributaria colombiana como para las de los países que también suscriben el convenio. En Colombia,
ya lo he mencionado, pero la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la encargada del recaudo, control de impuestos del orden nacional, pero también es la entidad que ve los temas aduaneros en Colombia. Es decir, acá en una sola entidad confluyen los dos controles, tributarios y aduaneros, que en otros países son administraciones independientes. Una vez, como lo vimos en el flujograma de hace un momento o en el diagrama de hace un momento, una compañía debe obtener su registro único tributario. Su registro único tributario es un número que no va a variar a menos si yo llego a hacer una transformación de sociedad a otra, si yo llego a cambiar el objeto social, si yo llego, por ejemplo, a cambiar mi nombre o mi razón social. Es un número que no va a ser alterado en toda la vida de la sociedad. ¿Cuándo puede llegar a cambiar? O no a cambiar, sino a cancelarse este registro una vez la sociedad está disuelta, liquidada y disuelta. Pero por regla general puedo hacer muchas variaciones o muchas modificaciones a lo largo de la vida de una compañía sin que cambie ese número. Las personas naturales también, residentes fiscales en Colombia, tenemos un número de identificación tributario que está en nuestro registro único tributario. Entonces vamos a hablar de algunas generalidades en temas de impuestos. Yo me podría quedar un año hablando de impuestos, pero creo que la idea es poderlo hacer lo más puntual posible. En Colombia, como lo hemos mencionado, tenemos impuestos de carácter directo que graban esa utilidad, graban esas ganancias, y de impuestos indirectos. Entonces, dentro de los directos tenemos el impuesto a la renta, que graba esa última raya del balance que tenemos en los estados financieros, el impuesto al patrimonio, que grava la tenencia de patrimonio o de riqueza en tantas personas naturales como en personas jurídicas. Los impuestos indirectos están asociados al adquirir productos o servicios o el consumirlos como tal, y uno que es bien importante es el que ven ustedes en pantalla en los cuadros azules, el final que dice GMF. El GMF lo conocemos eh, y es el gravamen a los movimientos financieros. En Colombia, la disposición de recursos desde las cuentas bancarias hacia terceros genera este impuesto. Este impuesto, ¿quién es el agente retenedor del impuesto? El mismo banco donde yo tengo la cuenta. Es decir, si yo tengo cuenta en el Citibank y pagué a mi proveedor, el Citibank es el responsable de practicarme el impuesto y pagárselo a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es un impuesto que nació de manera temporal en Colombia. Es un impuesto que además empezó siendo 2 por 1000, por cada 1000 pesos que saco de mi cuenta, me retenían 2, y en este momento se ha ido postergando y la verdad es un impuesto bastante eficiente en términos de recaudo. En este momento la tarifa es de 4 pesos por cada 1000 pesos que yo dispongo desde mis cuentas, y obviamente durante muchas reformas tributarias de los últimos años siempre han dicho no, desmontar el GMF, no, quitarlo a partir de tal año, pero como es un impuesto tan eficiente en términos de recaudo, la verdad yo como ex empleada del Servicio de Impuestos Internos colombiano, sé que es un impuesto que es muy eficiente, que no, realmente no va a ser desmontado. El GMF, hay algunas excepciones, por ejemplo, traslados de cuentas entre la misma persona, es decir, entre una sociedad que tiene una cuenta aquí de ahorros en el mismo banco y un fondo de inversión. Este traslado de recursos no está grabado con el GMF. Para las personas naturales hay unos topes máximos que pueden hacer operaciones sin que estén grabadas con este impuesto. Pero como les digo, es un impuesto bastante eficiente en términos de recaudo. Los anteriores eran impuestos de carácter nacional, estos son impuestos de carácter territorial, es decir, si yo decido incorporarme en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, o vengo a hacer negocios con una minera
que tiene operación en Urumita o La Guajira, voy a estar en presencia de este impuesto denominado Impuesto de Industria y Comercio, que precisamente grava la realización de actividades industriales, comerciales o de servicios en un municipio o en un territorio específico. Entonces, es importante que lo tengan en el radar. Como les comentaba, el impuesto de renta busca gravar aquellas ganancias, utilidades o que sean susceptibles de aumentar el patrimonio de un contribuyente, sea persona natural o sea persona jurídica. Me van a decir, bueno, y si yo soy una sociedad del exterior, ¿puedo estar sujeto a este impuesto de renta? La respuesta es sí, por los ingresos grave que tenga en Colombia. Normalmente para una sociedad que no tiene residencia en Colombia, que no tiene establecimiento permanente, pues este impuesto de renta se paga vía retención en la fuente cada vez que se les paga alguna factura. Pero para un contribuyente, un residente fiscal colombiano, este impuesto de renta se presenta año vencido, tiene una periodicidad del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces lo que hicimos, por ejemplo, en el 2021, lo vamos a declarar en el 2022, más o menos sobre los meses de abril, mayo y junio. Hoy en día la tarifa de impuesto de renta en Colombia general es del 35%. Tuvimos un aumento de tarifa respecto del año pasado a este. Veníamos con una norma en la que hablaba que había un decrecimiento de la tarifa gradual año a año y que para el 2022 estaríamos en una tarifa del 30%. Sin embargo, una última reforma tributaria a raíz de todo el tema pandemia eh, que aumentó la tarifa de impuesto de renta a partir del año 2022 en un 35%. Colombia tiene una particularidad y es que permite el establecimiento de zonas francas que en términos aduaneros no hacen parte del territorio nacional, y las compañías que se habiliten como usuarios industriales desde la zona franca tienen una tarifa para sus rentas del 20%. Dentro de la zona franca pueden existir otros tipos de usuarios, que son los usuarios no comerciales. Estos usuarios comerciales establecidos en zona franca van a tributar también con la tarifa general del 35%. El impuesto de ganancias ocasionales sucede cuando precisamente hay un ingreso o una ganancia que no está contenida dentro del giro ordinario de la compañía. Y un ejemplo estrella de este tipo de impuesto es la enajenación de activos, y entiéndase como activo puede ser acciones, casas, lotes, maquinaria, que sean activos fijos, poseídos por más de 2 años. Una vez superen los 2 años y se vendan o se enajenen o se cedan, estarán grabados con el impuesto de ganancias ocasionales, que es del 10%. Otros ejemplos de estos es si alguien se gana la lotería. Como ya lo hemos conversado anteriormente, el impuesto sobre las ventas grava la prestación de servicios nacionales o desde el exterior con una tarifa del 19%. Y voy cerrando el tema tributario con un incentivo que se ha venido eh, eh, suscitando desde las últimas 2 normas o las 2 últimas reformas tributarias, y es un incentivo a la creación de empresas dedicadas a la economía naranja. ¿Qué es economía naranja? Son todas aquellas empresas que desarrollen industrias que generen valor agregado de carácter tecnológico o de actividades creativas. Ofrecen una renta exenta, es decir, durante los 5 primeros años de vida de estas compañías, su impuesto de renta sería 0 versus 35. ¿Quiénes pueden acceder a este incentivo de economía naranja? Todas aquellas sociedades constituidas antes del 30 de junio del 2022. Antes teníamos una limitación a 31 de diciembre del 2021, pero la última reforma tributaria lo extendió hasta el 30 de junio de este año. Estas empresas tienen que tener un objeto
exclusivo, y ya vamos a ver cuáles son los tipos de actividades que permite o que están reconocidas como actividades de economía naranja. Aquí en pantalla las ven. Yo les he puesto pin de banderita de Colombia, las que me parecen como más relevantes, que podría llegar a querer desarrollar un inversionista extranjero en Colombia, que podrían ser, por ejemplo, el desarrollo de programas de informática de software, actividades, por ejemplo, de producción de películas, o actividades, por ejemplo, de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de servicios de arquitectura o de ingeniería o de consultoría técnica, o actividades, por ejemplo, especializadas de diseño, de fotografía. Igual esta presentación es de ustedes, la podrán consultar. Igual en la presentación está mi correo electrónico por si quieren hacer preguntas que no quieran compartir acá por el chat o por la casillita de preguntas y respuestas. ¿Qué requisitos tiene el poder obtener este beneficio de economía naranja? Tengo que generar unos mínimos de empleos directos asociados a este objeto social. Es decir, si yo voy a hacer arquitectura o ingeniería, tengo que tener 3 arquitectos o un arquitecto, 2 ingenieros. No pueden ser como la recepcionista, el mensajero y el chofer. O sea, no, tienen que ser empleos directos asociados a esa actividad de economía naranja. Se debe presentar un proyecto de inversión ante un comité del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura revisa que esté en orden todo el cumplimiento de los requisitos. Para aquellas compañías que presentaron su solicitud antes del 31 de diciembre del 2021, se exigían unos montos mínimos de inversión y unos montos mínimos de ingresos brutos anuales que debían aproximadamente mantenerse durante los 5 años. Sin embargo, estas exigencias de montos de inversión para aquellas sociedades que se presenten posterior al 31 de diciembre no aplica. Entonces, es importante que si ustedes están empezando a mirar la posibilidad de invertir en Colombia y clasifican en alguna de las actividades que tenemos en los slides anterior, puedan revisar la posibilidad de establecerse y apelar o aplicar para este beneficio de economía naranja. Sé que estoy un poquito pasada de tiempo. Voy a ir con un poco más de velocidad en términos en los aspectos laborales y volvemos a abrir espacio a preguntas. Colombia no exige que una sociedad recién constituida tenga un trabajador, o sea, no hay un número ni mínimo ni máximo de trabajadores. Yo puedo tener una compañía constituida en Colombia que venda servicios y todo lo subcontrato al exterior, o puedo tener personal que desarrolle esos servicios. En Colombia, por ley, los trabajadores no participan de las ventas anuales como sí puede pasar en otros países, como por ejemplo en Perú. Tenemos descansos obligatorios de 24 horas, tenemos 15 días hábiles de vacaciones. Una vez el trabajador cumpla un año de permanencia en la compañía, nuestro salario mínimo legal vigente a partir del año 2022 o para el 2022 es de $1.000.000, que aproximadamente son $252. Si bien es cierto, aumentó mucho el salario mínimo, aumentó un 10.7%. En términos, si yo hago el comparativo en dólares, pues la verdad no creció, al contrario, disminuyó. Y esto tiene como consecuencia el aumento de la tasa del dólar en el mercado colombiano. Todas aquellas personas que ganen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes tienen derecho a recibir el auxilio de transporte, a menos que esa persona trabaje desde casa o que resida cerca del trabajo. Ese auxilio de transporte para las personas que trabajan en casa es reemplazado por algo que legalmente se denominó el auxilio de conectividad, que equivale a $30 aproximadamente y son en pesos colombianos 117.172 pesos. Adicionalmente, la norma colombiana establece
los salarios y las prestaciones sociales son irrenunciables. Las prestaciones sociales son son pagos que recibe el trabajador por año o fracción en que haya estado vinculada a la compañía. Es decir, en Colombia tenemos 14 sueldos al año si la persona tiene un salario ordinario. El salario número 13 equivale a las cesantías, que es un salario o la proporción del tiempo trabajado. Estas cesantías se pagan a más tardar el 14 de febrero de cada año. Entonces en Colombia el chiste es que aquí no se celebra San Valentín, sino se celebra el día del pago de las cesantías. Los intereses a las cesantías es un interés del 12% sobre el monto equivalente a las cesantías. Este interés a las cesantías no se consigna a órdenes del Fondo de Pensiones y Cesantías, sino que se le paga directamente al trabajador en el mes de enero. Adicionalmente, o lo que nosotros denominaríamos el sueldo número 14, equivale a la prima legal que se paga, que es equivalente a un salario, que se paga el 50% en el mes de junio y el 50% en el mes de diciembre. Para aquellas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos legales vigentes, o sea, hasta 2, debemos entregar la dotación, que es el vestido de labor. Es decir, yo debo entregar en especie, no en dinero, una dotación que le permita a la persona vestir para la prestación de su servicio. Lo puedo hacer en tarjeta, lo puedo hacer entregando físicamente los zapatos, el uniforme, el casco, pero no puedo pagar esta dotación en dinero. Como les mencionaba ahorita, les hablé de salario ordinario y es salario ordinario aquella remuneración que permite que tenga estos 12 sueldos de cada mes más estas prestaciones sociales. El salario integral está diseñado para aquellos salarios que son altos en Colombia, en los que permite que en el monto que paga mensualmente se asuma que está incluido el porcentaje de las prestaciones sociales. Es importante aclarar que las prestaciones sociales no están las vacaciones. Las vacaciones es un descanso obligatorio que debe tener la persona, que no está dentro de las prestaciones sociales, es independiente. Entonces, el salario integral en Colombia mínimamente debe ser de 13 salarios mínimos legales vigentes, es decir, de $13,000, aproximadamente $3,520. Es decir, una persona que gane $1,500 no puede aplicar a tener salario integral, sino que debe mínimo ganar sobre este factor o este monto mínimo. ¿Puedo pagar salario en especie? La respuesta es sí, puede ser hasta el 50% de la remuneración. La puedo entregar en alimentación, en alojamiento, en vestido. Hemos tenido casos de compañías que deciden, por ejemplo, pagar el colegio de los hijos a través de de figuras de salarios en especies. Las cargas tanto de seguridad social y de parafiscales en Colombia están repartidas. Algunas son entre trabajador y empresa, otras simplemente están en cabeza del empleador. En el cuadro van a ver que pensiones es una carga compartida, la cotización a salud es una carga compartida, los riesgos laborales son 100% en cabeza del empleador y lo mismo que los pagos parafiscales o los impuestos sobre la nómina. Entonces, en sus pantallas están los porcentajes correspondientes. Cuando el trabajador gana menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, el porcentaje que corresponde, perdón, me pasé, el porcentaje que corresponde a la cotización de la empresa en términos de salud no lo asume, es decir, no lo paga, solo se paga el 4% del trabajador. Es como una ayuda para conservar los empleos en Colombia. Tenemos diferentes tipos de contratos laborales. Podemos estar en presencia, existen los contratos a término fijo, existen los contratos a término indefinido y también existen los contratos por obra o labor. El despido sin justa causa en Colombia
da derecho a una indemnización. Entonces, en el caso de los contratos a término indefinido, vamos a tener que pagar 30, si el salario es menor a 10 salarios mínimos legales, voy a pagar por el primer año el equivalente a 30 días. Esto sí es despido sin justa causa, y por los siguientes años de trabajo, 20 días en proporción. Si su salario, el salario es superior a 10 salarios mínimos legales vigentes, voy a pagar por el primer año 20 días y por los siguientes años 15 días en proporción. En Colombia no existe la obligatoriedad de tener un limitante a la contratación de extranjeros. Entonces, en el supuesto, yo puedo tener una compañía 100% de accionista extranjero, único socio. Puedo tener además que mi planta de personal sea 100% extranjeros. Obviamente, al ser extranjeros deben cumplir con toda la normatividad migratoria que les acredite poder trabajar en Colombia, pero digamos que hasta hace un tiempo existía un límite, es decir, por cada 4 colombianos que yo tenía, te podía contratar un extranjero. Hoy en día esa limitación de contratación de extranjeros no existe. Muchas gracias, veo que aquí tenemos preguntas. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, voy a darles espacio como para que lo puedan incluir. Y las miramos rápidamente. Bueno, no sé si con la revisión de los convenios para evitar la doble tributación y con la mención de los TLC quedó aclarada la pregunta de los acuerdos de gobierno a gobierno. Acá tenemos una pregunta, nos dicen, ¿empresas de comercio electrónico califican como empresa de economía naranja? La respuesta es sí. Sí, puedes aplicar por ese lado, Alexander. Sector de telecomunicaciones, provisión de servicios, instalación de BTS, 4G, 5G, fibra óptica, poseen beneficios tributarios a modo de incentivos. El desarrollo de software sí lo posee. Efectivamente, en Colombia, el desarrollo de software, uno pueden aplicar al tema de economía naranja también, si es una compañía nueva. Dos, en términos de desarrollo de software, Colombia tiene una normatividad eh, eh, beneficiosa, voy a decirlo así. Si es desarrollo de software tradicional, hay unas tarifas de retención en la fuente de manera local mucho más bajas que otro tipo de servicios técnicos. Estamos en presencia de una retención en la fuente del 3.5% versus otro tipo de servicios que podrían estar del orden del 10 o del 11%. Entonces, sí hay unos incentivos o sí hay un impulso a que existan más empresas desarrolladoras de software. Si el software que están desarrollando es un servicio que se puede ser catalogado software as a service o infraestructuras as a service o hardware as a service, también tiene beneficios tributarios en términos de IVA, como lo mencionamos hace un rato, que son servicios excluidos de IVA. Entonces, sí hay algún tipo de beneficios para este sector de telecomunicaciones. No son nuevos. Ok. Solo hacen telecomunicaciones, conectividad. Bueno, habría que revisar el tipo de cómo están ustedes manejando, pero este tipo, o sea, si no desarrollan software, no hacen parte de eso, eso sería catalogado como un servicio técnico. Y ese servicio técnico localmente no tiene un beneficio propiamente como tal. Puede que la pregunta es, llevas 15 años en Argentina, pero en Colombia eres nuevo, o sea, no has partido en Colombia, ¿sí? Es lo que entiendo. Si eres nuevo en Colombia, podrías aplicar a beneficio de economía naranja. Ok, entendí bien. Perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna otra
que quiera que compartamos. Igual para todos, en el primer slide de la presentación está mi correo electrónico. Si quieren revisar temas más puntuales, si quieren contarme un poquito más de lo que están haciendo, mi correo está a su disposición. En mi pie de página de firma está también mis datos de celular y eso, por si quieren que revisemos algún aspecto puntual adicional. Muchas gracias por su atención y buen fin de semana que ya casi llega, aunque estamos a mitad de semana. Gracias, hasta luego.